No hablaremos de monstruos ficticios o de leyendas circulando por internet. Hoy te mostraré 3 historias reales, documentadas, y todas tienen algo en común: las inquietantes profundidades del océano. Relatos oscuros ocurridos en las profundidades más remotas del planeta. Casos investigados, analizados y aún sin explicación. Submarinos desaparecidos en condiciones imposibles. Sonidos captados por radares que no pertenecen a ninguna criatura conocida. Y encuentros con lo desconocido en el abismo, donde la luz no llega y la presión puede aplastar a tus huesos en segundos. Estas historias te darán mucho en qué pensar, y quizá la próxima vez que te acerques a la costa veas el mar con otros ojos. We begin with an urgent search and rescue operation that is currently underway in the Atlantic Ocean. Oxygen is running out, maybe less than 12 hours left. If they Racing are to alive, locate the they missing have sub very near the little Titanic. time left. Semanas después de la implosión del sumergible Titán, mientras se investigaban los fallos técnicos y las posibles responsabilidades legales, un empleado anónimo filtró a la prensa un documento nunca antes visto. Era una carta digital, no incluida en ningún informe oficial, recuperada de un borrador encriptado en el portátil personal de Stockton Rush, el CEO de OceanGate, uno de los muertos en el desastre. La carta no estaba fechada, pero por su contenido se presume que fue escrita días antes del último descenso. He estado pensando mucho en las profundidades. Hay algo ahí abajo. No me refiero a restos ni a paisajes submarinos. Me refiero a una presencia. Las primeras veces que bajamos, hubo una sensación, como una vibración que no provenía del casco. No la podía explicar, pero la sentí en el pecho, como un eco dentro del cuerpo. Sé que el casco no resistirá mucho más. La fibra de carbono está degradada. Me lo han dicho. Lo he leído. Pero no puedo evitar pensar que hay una razón por la cual esto ha llegado a este punto. ¿Y si no es un final? ¿Y si hay una forma de seguir después de otra manera? Algo me dice que hay una conciencia más antigua que nosotros en el fondo del océano. Algo colectivo. Un lugar donde las mentes no se disuelven, sino que se unen. El manuscrito fue descartado por las autoridades como el desvarío místico de un empresario bajo presión. La pregunta es: ¿por qué semejante extracto de los archivos Word de Stockton Rush no fue publicado nunca? Este diario fue, de hecho, filtrado a la CNN, un medio de noticias con reputación. Pero por la naturaleza quizá un poco sensacionalista del texto, CNN no quería ser tachada de morbosa, por lo cual su línea editorial no la admitió. Intentan, siempre de modo político, quedar como un medio responsable que ayuda a proteger a los dolientes de las víctimas y sobre todo a la viuda de Stockton Rush. Gran creyente del fenómeno OVNI, los desvaríos de Rush sobre los secretos del mar son una parte importante de su vida que, durante el escándalo de la implosión del sumergible, se descartó
por completo. Pero, ¿fue acaso eso responsable periodísticamente? Ocultar este detalle de él. Después de todo, Rush quería ir al encuentro de algo en el fondo del mar y, como le daba miedo ir solo, organizaba tours que, a la par, le ayudaban a recuperar las inversiones que hacía. ¿Acaso las víctimas del sumergible fueron víctimas de un teólogo de la conspiración con mucho dinero e ideas raras? No hay registros visuales, no hay imágenes satelitales ni grabaciones claras. Solo hay datos. Y los datos no mienten. En la comunidad oceanográfica, a puertas cerradas, algunos científicos se refieren a él con un nombre que jamás usarían en público: Leviatán. No es un homenaje poético al monstruo bíblico, es una advertencia. Porque si los datos son ciertos, hay algo en las profundidades más inaccesibles de nuestro planeta. Un animal colosal y orgánico. El caso más conocido, aunque camuflado bajo explicaciones oficiales, ocurrió el 8 de junio de 1968, cuando el submarino estadounidense USS Scorpion desapareció sin emitir señales de socorro. Semanas después, sus restos fueron encontrados a más de 3.000 metros de profundidad. El casco, diseñado para soportar enormes presiones, estaba literalmente plegado hacia adentro en ciertos puntos, como si algo hubiese golpeado desde el exterior con una fuerza descomunal y repentina. No había arma conocida, ni accidente mecánico registrado que pueda producir tal patrón de daño sin dejar otros rastros. En el año 2014, un equipo ruso de investigación en la fosa de Kuril-Kamchatka perdió contacto con uno de sus ROV, es decir, vehículo operado remotamente. Lo más extraño no fue su desaparición, sino el último sonido registrado por el hidrófono, una vibración de frecuencia extremadamente baja, similar a los infrasonidos que emiten algunas ballenas, pero con una intensidad 50 veces superior a cualquier animal conocido. El sonido, conocido internamente como el pulso de Kuril, fue clasificado inmediatamente y nunca publicado en artículos revisados. Y luego está el caso del bloop. En 1997, sensores del NOAA, es decir, por sus siglas en inglés, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, captaron un sonido de ultra baja frecuencia en el Pacífico Sur. Lo llamaron The Bloop por su peculiar firma acústica, y varios ingenieros involucrados en el análisis inicial declararon, de forma anónima, que el patrón del sonido era biológico, no geológico. Para más INRI, uno de ellos dejó una nota breve en un foro de ex empleados. Si eso fue un animal, tenía que medir cientos de metros. Nunca ha sido visto, jamás ha emergido, pero hay registros de desplazamientos súbitos de masas de agua, de cambios térmicos inexplicables y de estructuras submarinas destruidas sin causa visible. Quizá no lo vemos porque no podemos verlo, porque el Leviatán no puede ascender del mismo modo que muchas criaturas de los abismos oceánicos no pueden,
debido al cambio de presión. No hay un número preciso, pero los científicos estiman que entre el 50% y el 80% de las especies marinas aún no han sido descubiertas. Dado que se conocen unas 240.000 especies marinas, podría haber entre 240.000 y 960.000 especies no descubiertas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el submarino alemán U-745 partió en enero del año 1945 para patrullar el mar Báltico y nunca volvió. Las autoridades nazis lo declararon perdido, probablemente hundido por una mina soviética. Durante décadas, su paradero fue un misterio. No se hallaron restos, ni señales de emergencia, ni tripulantes, ni nada. Hasta que comenzaron los rumores y los avistamientos confirmados. En el año 1968, un barco pesquero finlandés informó haber visto un periscopio desplazándose en aguas prohibidas al norte de Åland, un archipiélago de Finlandia. No había señal de ninguna nave en la zona. En el año 1971, un hidroavión sueco detectó un eco submarino estático durante más de una hora a unos 60 metros de profundidad. Cuando enviaron un equipo de exploración, no había nada. Pero el caso más extraño ocurrió en el año 1983. Un submarino sueco detectó señales acústicas de un motor diésel submarino operando bajo el hielo en pleno invierno. Las firmas coincidían, de forma inquietante, con los antiguos motores diésel eléctricos del tipo 7C utilizados por los U-Boots de la Kriegsmarine, es decir, los submarinos utilizados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la investigación, varios tripulantes aseguraron haber visto una silueta gris y alargada deslizándose bajo el agua, sin marcar ningún ruido moderno. Lo llamaron el holandés errante del mar Báltico. En el año 2012, buzos finlandeses encontraron finalmente los restos del U-745, o al menos eso se creyó, pero el casco estaba vacío. No había restos humanos. No había signos claros de impacto. Estaba perfectamente cerrado por dentro. Apenas 3 semanas después del hallazgo, una patrulla naval reportó una señal acústica idéntica a la registrada en los años 70, a más de 200 kilómetros del lugar del naufragio. Nadie lo explica. El eco sigue apareciendo hasta el día de hoy, de forma errática, en distintos puntos del mar Báltico. Uno de los misterios marítimos más grandes de la actualidad. Siempre la misma firma, siempre el mismo rumbo, hacia el norte, como si siguiera una ruta que ya no existe. Los que lo han seguido de cerca dicen que el U-745 parece como si nunca se hubiera hundido. De hecho, como si nunca hubiese dejado de patrullar. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor le dieras pulgar arriba y comentaras algo. Muchas gracias. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.